La encuesta nacional de salud mental que hoy me complace y tengo el privilegio de presentar los resultados principales, debo decir que es una deuda histórica de este país, que debió haberse hecho la primera inmediatamente después de la firma de los acuerdos de paz, cuando muchos de los que estamos aquí éramos muy jóvenes. Nos deben al menos 6 encuestas nacionales de salud porque debimos haber hecho una cada 5 años. Generar indicadores de salud, especialmente en esta área tan sensible, podrían haber redireccionado la política pública de atención en salud mental de una forma significativa, de modo tal que para esta servidora, un día después de conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, es un grato pero grato evento. Y quiero contextualizar la situación en la que se encuentra el mundo con respecto a la salud mental. Todos sabemos, por las publicaciones de 2022 de la Organización Mundial de la Salud, que hay unos 970 millones de personas con enfermedades mentales, con trastornos de la salud mental, y que de estos más o menos 52% son mujeres. Vemos también que la prevalencia de trastornos mentales a nivel mundial es del 13%. Y que en América Latina hay un 15.6%, en América en general. Y que el trastorno más asociado y más frecuente es ansiedad y depresión en los primeros lugares. ¿Por qué tendría que ser diferente la situación en un país como el nuestro, que viene saliendo de una guerra, que ha crecido en medio de limitaciones, que ha sufrido la violencia social de forma continua? Tiene que haber algo que nos diga cómo estamos. Y hasta ahora hemos hecho estudios epidemiológicos, informes que han sido buenos y que han servido, pero indicadores de salud en este contexto no hemos tenido. Vemos cómo la prevalencia de trastornos de la salud mental preponderantemente son la ansiedad, la depresión, los problemas en el desarrollo, en la atención y la conducta. Y vemos cómo las mujeres somos más proclives a desarrollar este tipo de situaciones, pero que también los hombres en algunos casos pueden presentar problemas importantes como el trastorno de bipolaridad, el trastorno del espectro autista y otros. Entonces, la importancia de tener indicadores de salud mental radica en que podemos incidir en 3 grandes aspectos. El primero es que esta es la principal causa de discapacidad en el mundo. Más o menos 15.6% es causa de discapacidad. Y todo está ampliamente documentado que existe una asociación entre enfermedad mental e incidencia de enfermedad cardiovascular y mortalidad por enfermedad cardiovascular. Esto convierte la situación en una bomba de tiempo para la salud pública y viene a confluir en una reducción significativa de la esperanza de vida de más o menos 10 años. ¿Qué ha hecho El Salvador en este entorno cuando recibimos hace 4 años? Y esta de ninguna manera es una excusa, porque yo he sido trabajadora de salud desde hace bastante tiempo, no les voy a decir cuánto para que no me calculen la edad, pero desde hace bastante tiempo, y conozco el Sistema Nacional de Salud. Hemos recibido un Sistema Nacional de Salud hace 4 años desprovisto de insumos, de reactivos, de mobiliario, de recurso humano, de talento humano en muchas áreas de choque. El área de la salud mental ha sido una de las más desprotegidas. ¿Cuántos psiquiatras tenemos en el país en relación a las necesidades de atención en salud mental? Lamentablemente muy pocos, a pesar de que ahora se están formando más. En esta situación y con una situación de pandemia, hace un poco más de 2 años y medio, hemos tenido que accionar simultáneamente a estas medidas como las que hoy me tiene al frente de todos ustedes, atenciones importantes en 5 telecentros activadas en las 5 regiones de salud que han atendido a más de 3,000 personas,
El Instituto Nacional de Salud, además de esta iniciativa de hacer la primera encuesta nacional de salud, tiene un proyecto de teleeducación en asocio con la Universidad de Nuevo México, el proyecto ECO, que brinda teleeducación en salud mental, y hasta el momento se han desarrollado teleclínicas que han permitido atender a más de 350 profesionales de la salud para sensibilizarlos, entrenarlos y realizar educación remota en un tema tan sensible como lo es la salud mental. Además, para este año tenemos planificado ya y hemos reunido a los expertos en el tema, la Asociación de Psiquiatría, para redireccionar las teleclínicas, aumentar su cobertura y mejorar su calidad. Como para el Instituto Nacional de Salud, por ser el año de la encuesta nacional de salud, este es el año de la salud mental, también estamos organizando webinarios de junio en adelante por un periodo de unas 8 semanas que van a tocar temas, componentes de alto nivel, no solo nacionales sino internacionales, para 1000 conexiones de Zoom a través de nuestro proyecto ECO. Y ahora vienen los resultados de los que vamos a hablar. Quiero decirles que estos son los 52 resultados principales de la encuesta, pero hay más. Y quiero decirles que ustedes son los de la primicia, porque les estamos haciendo una comunicación de resultados a los actores principales del sector salud y a las organizaciones cooperantes del sector salud. Pero ya tenemos planificada una segunda entrega especial para el sector de educación. Hemos girado una invitación al señor ministro de Educación para que él y su equipo puedan ser recibidos por nosotros y por esta servidora para presentarles estos mismos resultados. La planificación de la encuesta se realizó en el año 2021, en junio. Se planificó y se organizó todo el proyecto. Tenemos una persona muy estratégica en esta área. Y luego, en septiembre del 2021, se presenta la iniciativa a los representantes de las agencias cooperantes, muchos de los cuales están aquí presentes. En 2022 se realizó una tarea muy interesante, de la cual todos los investigadores del instituto aprendimos muchísimo. Se validaron los cuestionarios, los instrumentos de investigación con la opinión de los expertos. Luego se hizo una actualización cartográfica de junio a agosto del año 2022 y en noviembre de este año se hizo el levantamiento de la información de forma completa, se finalizó en noviembre, pero se volvió por control de calidad al terreno en muchas ocasiones a recoger datos, a corroborar datos, etcétera. ¿Cuál es el apoyo técnico que hemos tenido? Bueno, el del Ministerio de Salud y de su Oficina Central de Atención en Salud Mental, de las unidades de salud y los hospitales de nuestro MinSal, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y de su unidad de salud mental. Muchos de los profesionales calificados de esa área han opinado sobre nuestros instrumentos. El apoyo de la Universidad José Matías Delgado y de la Universidad del Salvador, así como la de la Tecnológica, lo tuvimos también, y de las asociaciones de psiquiatría y de profesionales en salud mental, así como de los organismos cooperantes OPS, FUNPRES, UNFA y UNICEF, que han dado apoyos incondicionales y trascendentales para que el Instituto Nacional de Salud en pandemia, construyendo un laboratorio, remodelando sus instalaciones, pudiera albergar con el apoyo financiero de ellos un lugar para 70 personas que trabajaban en la recolección de datos. Y el apoyo financiero viene de la disposición de la cabeza del Ministerio de Salud, el doctor Francisco Alaví, quien no se encuentra presente en este momento, pero a quien siempre agradezco su disposición de apoyar financieramente y administrativamente, así como políticamente, las iniciativas de esta servidora y de su equipo. Otros apoyos financieros importantes han provenido de UNFA para hacer posible esta encuesta y de UNICEF también. ¿Cuál ha sido la metodología? Las unidades de análisis han sido los niños y niñas de 3 a 7 años,
de 8 a 12 años, los adolescentes de 13 a 17 años y los adultos en 2 grupos, de 18 a 59 años y los mayores de 60. El diseño muestral de la encuesta fue estratificado, trietápico, probabilístico. Y la representatividad ha sido nacional en las áreas urbana y rural de las 5 áreas o regiones del país. Se seleccionaron 293 segmentos, de los cuales se eligieron 25 hogares por segmento, en donde se entrevistó a una persona de los diferentes grupos de edad para explorar la salud mental a través de las escalas validadas, sugeridas por los expertos. Esta encuesta tiene la riqueza de que ha sido diseñada sine qua non a las necesidades del país, con las experticias en metodología de la investigación estadística, pero también con la experticia clínica de todos los expertos en salud mental. Participaron 70 personas para el levantamiento de datos, 10 administrativas y 60 operativas. Se hizo una captura de datos por Cobo Toolbox y se analizaron los datos con el paquete estadístico SPS versión 24. ¿Qué resultados hemos tenido? Esta diapositiva me gusta mucho porque nos dice qué tan representativa ha sido esta muestra. Se encuestaron 11.269 personas y se llegó a 6.841 hogares con una tasa global de respuesta de 82.9%, siendo todas las demás oscilantes entre el 63.5% hasta llegar al 81.4%. Todas las tasas de respuesta han sido aceptables. Vemos aquí en la distribución de las características demográficas cómo en las edades de la infancia, de los 3 a los 7, de los 8 a los 12 y de los 13 a los 17 años, la mayoría y predominaron los niños del área rural, y las regiones que como siempre se encuentran más abiertas a explorar son la región oriental y occidental del país, no siendo despreciables los datos de las regiones paracentral y central del país. Esto cambia un poco en la vida adulta y vemos cómo aquí se posicionan más las mujeres a la hora de ser encuestadas y entrevistadas. Vamos viendo cómo en la tercera edad hay más urbanidad respondiendo y aquí cambia la capacidad de respuesta de la región oriental a la región paracentral predominantemente. Estas son las características de los hogares encuestados y nos llama mucho la atención a nosotros que la gente tiene con mayor frecuencia alumbrado eléctrico, servicios sanitarios, servicios de telefonía predominantemente móvil, servicios sanitarios y solo después de eso acceso a agua potable, tuberías y cosas que nosotros preferiríamos, al menos yo, ¿verdad?, que un teléfono celular. Pero bueno, vemos también como un 30% de la población tuvo hogares en condiciones de hacinamiento. Y aquí vienen algunos resultados sobre dificultades funcionales que sí son interesantes. Vemos que la discapacidad importante manifestada fue para comunicarse en los niños de 3 a 7 años, siguiéndole los niños de 8 a 12 años y por último, en menor cantidad, pero de forma importante, los de 13 a 17, y que la siguiente discapacidad importante o dificultad funcional fue la dificultad para ver. Esta información es interesante porque la dificultad funcional para ver en los niños de 8 a 12 años y de 13 a 12 años es bien importante, pero no menos la de 3 a 7 años. Habría que ver qué está pasando con la salud oftalmológica de nuestros niños, por no decir las otras dificultades como caminar, en donde vemos un grupo importante de pacientes de 3 a 7 años, por ejemplo. Esta es una situación muy interesante, que es el funcionamiento global en los adultos, que explora cognición, movilidad, cuidado personal, relaciones, actividades cotidianas, participación en actividades comunitarias. Y ven ustedes, afortunadamente, que dicen la mayoría de los adultos, bueno, funciones plenas, y hay unas funciones al límite del 2% nada más.
Pero llama mucho la atención cómo caen la capacidad de las funciones plenas en personas mayores de 60 años, siendo que los menores de 70 años son más. Llama mucho la atención cómo se pierden las funciones plenas tan rápido en una edad que antes, hace 40 años, era una situación muy difícil, pero ahora debería de ser muy diferente. ¿Qué estaremos haciendo que perdemos las funciones plenas después de los 60 años, antes de los 70? Mal. Hábitos de vida, cómo comemos, hacemos ejercicio, ¿qué es lo que estamos haciendo? Más adelante vamos a ver que estamos fumando bastante, que estamos comiendo bastante y probablemente que estamos consumiendo alcohol bastante. El manejo emocional en los niños ha sido una cuestión interesante si definimos esto como una evaluación de dificultades emocionales o conductuales a través de un cuestionario que identifica conducta, hiperactividad, problemas con compañeros y escala prosocial. Miren qué interesante ustedes cómo podemos ver que en los niños de 3 a 4 años hay un 21.5% y un 15% que van del límite a anormal, y que esto va incrementando en la medida que los niños van creciendo. Esto es preocupante porque es el manejo emocional. Y esto me parece a mí que es sumamente importante y que le da la razón, en la medida que vayamos viendo las siguientes diapositivas, a la política Crecer Juntos, a la ley Nacer con Cariño. Es urgente que normalicemos un nacimiento sin violencia, que recibamos con cariño a la gente para evitar este tipo de situaciones. Esto solo pone en contexto la base científica de las iniciativas políticas del despacho de nuestra primera dama. El trastorno de estrés postraumático, también en los niños, identifica la evaluación del trauma para niños y adolescentes mediante esta escala que identifica la presencia de estrés ante eventos estresantes en niños y en adolescentes. Miren qué interesante, ¿verdad? Que los niños de 3 a 6 años tienen angustia moderada en un 2.3% y que probable trastorno de estrés postraumático un 6.5% de una muestra de 4.020 niños. Y que esto no es menos importante en la medida que van avanzando en la edad y que es realmente grave que tengamos estas cifras en niños de 13 a 17 años. Esto no solamente le da sustento a la iniciativa de Nacer con Cariño y Crecer Juntos, le da sustento a la seguridad social urgente que necesita este país y al enfoque holístico y muy integrativo de la reestructuración del ministerio en cuanto a la atención en un continuum de la vida desde el embarazo hasta la tercera edad. El estrés postraumático en adultos no fue menos importante. Ven ustedes cómo aspectos poco significativos al respecto de esto en síntomas de trastornos de estrés postrauma van en personas poco significativos en el 92%, pero significativos en el 6.7% y caen en las personas mayores de 60 al 3.6%. Pero yo quiero que interpretemos que es poco significativo. Los salvadoreños a veces nos dicen, ¿y cómo está tal cosa? Poco más o menos, dice la gente. Bueno, ¿qué será eso? ¿Será poco o será menos? ¿O qué es? Algo así pasa aquí, ¿verdad? Poco significativo significa que hay algo que no es significativo, pero que está ahí, que puede ser el punto de partida para evolucionar a significativo. La ansiedad total en adolescentes es algo que a mí me hizo hacer incluso hasta un mea culpa sobre mi opinión de la generación millennial, a quien a veces juzgo injustamente después de todos estos indicadores. Miren qué interesante los niveles de síntomas relacionados con la ansiedad. Normales solo el 29%, al límite el 19.8%, elevado en estos niños al 51%. En niños de 13 a 17 años. ¿Cómo queremos que un niño tenga buen rendimiento académico si tiene este tipo de conductas y este tipo de situaciones en su vida? ¿Cómo queremos que respondan ante el estrés académico cada vez más implacable? Por eso es que queremos sentarnos con el Ministerio de Educación también, aparte de ustedes, aparte para poder conversar y compartir esto.
Esta es otra diapositiva que a todos nos impactó muchísimo en el instituto. Miren ustedes, de los adolescentes, los síntomas relacionados con algún tipo de trastorno de ansiedad, la ansiedad por separación, el trastorno del pánico, el trastorno obsesivo compulsivo y la ansiedad generalizada, cómo se distribuyeron en esta muestra de 1.131 adolescentes y cómo la ansiedad social y la fobia no fue menos importante. ¿A qué se debe todo esto? Hemos transitado por una pandemia que a todos nosotros nos debe haber impactado también, no digamos en esta edad, pero somos el resultado de una sociedad que concluyó una guerra civil y no tuvo ningún interés en resolver los problemas de salud mental del país. Y no tuvo ningún interés, digo yo, no juzgando a quienes han trabajado en la salud mental, sino a las cabezas de los estados que no generaron políticas basadas en la evidencia como hoy pretendemos hacerlo. Los trastornos de ansiedad generalizada en niños de 13 a 17 años, que se refieren a la presencia de un estado de preocupación, nerviosismo persistente y excesivo a diferentes actividades o eventos, también se presentaron en un número nada despreciable de niños. Miren, al límite en el 11.3% y elevado al 24.5%. Es decir, solamente un 64% de los niños estaban normales al respecto de esta situación. Vemos cómo la ansiedad por separación en los adolescentes de 13 a 17 años, miren qué cosa más aflictiva, solo el 1.8% estuvo normal de esta muestra de 1.131 niños. La ansiedad por separación pudo haber ocurrido que estuviera exacerbada en la pandemia, pero también, bueno, solo exploremos lo que pasaba hace un año antes del Plan Control Territorial con nosotros mismos. A usted se le acercaba una motocicleta cuando estaba en un alto en su vehículo y ¿qué pensaba usted? ¿Que lo iban a saludar? No, ¿verdad? Que le iban a quitar el celular con una pistola en la mano. Imagínense la ansiedad por separación de nuestros niños en ese contexto, más agregado el contexto de la pandemia. El trastorno del pánico es otra situación importante para estos niños. Miren, 80 y tanto % de niños al límite y elevado. Esto es gravísimo. Y a mí me alegra que esté aquí la representación del despacho de la primera dama, que tiene políticas tan atinadas y pertinentes a esto. Y esto le da sustento. Yo quiero que le trasladen a la primera dama mi agradecimiento muy especial por dedicarse al binomio madre-hijo. La ansiedad social en adolescentes es otro tema importante. Más del 30% de los niños están desarrollando ansiedad social importante. Si lo definimos como una ansiedad a las situaciones de interacción social en las que la persona se siente analizada, incluida por sus compañeros, que temen avergonzarse a sí mismos o que los otros no los aprueben. Esto lo vemos a diario, que en un partido de basquetbol o de fútbol vapuleen a un niño hasta casi morir. Aquí tenemos nosotros los resultados que lo acuerpan. El trastorno obsesivo compulsivo, aquí tengo expertos en el tema. Ven ustedes cómo al límite en los niños de 13 años en el 11.9% y elevado en el 24%. Y aquí viene la ansiedad con esta escala tan interesante que yo decidí ir a leer sobre ella para entender los datos, para entenderlos bien, no como investigadora, sino como médico clínica. Ven ustedes cómo la ansiedad generalizada se ubica como leve en los adultos en el 15.4% y en los adultos mayores de 60 años en el 14%. Pero lo importante para mí es que hay moderados, no nada despreciables, y que hay algún grado de ansiedad en un grupo importante de la población. Entonces estamos ansiosos, estamos paniqueados, estamos con un montón de situaciones, los adultos y también los niños. El trastorno por depresión mayor en los adolescentes es otra situación importante. Solo el 60% de los niños estuvieron normales en este grupo. Un 40% estaban al límite y un 28% estaban elevados.
Sumémosle al trastorno del pánico, al trastorno obsesivo compulsivo, a esta situación de ansiedad generalizada, depresión mayor en niños tan jóvenes. ¿Proclives a qué? Al suicidio, a la ingesta de drogas, a la intolerancia social, etc. Síntomas de depresión para los adultos también. Ustedes ven leve en el 16 y el 19% que aumenta en los ancianos y que algún grado de depresión se encuentra en ambos grupos de forma importante, pero que aumenta en los mayores de 60. Y este tema ha sido un tema muy interesante, el bullying. Bullying visto desde la óptica del padre, porque de allí obtuvimos la información. Para el caso de los niños de 3 a 7 años, el 7.4%. Pero en el momento en el que el niño comienza a hablar, ven ustedes cómo aumenta la cifra, 16, 15.6% de bullying. Y estos que no saben, ojo, probablemente sí sepan. El ciberbullying también se encontró 2.7% de ciberbullying para niños más grandes, lo cual habla de su capacidad para entrar a las redes sociales. Y aquí viene una cosa que para mí fue una cuestión en la que creo que los padres, la sociedad, nosotros somos responsables directos. Miren ustedes qué noticia tan poco grata, que los niños de 3 a 7 años dedican 7 o más horas de tiempo en redes en el 54.8% de los casos. Y que los niños de 12 años, 37.3%. Y quiero decirles que no nos cuidamos de que no fueran clases virtuales. Esto es el acceso a las redes sociales para otra cosa. Pero yo puedo ver en mi ejercicio profesional privado, cuando salgo de mi consultorio, a las mamás con los niños que están haciendo berrinche, que le dicen: toma, hijito, aquí está el celular, divertite. ¿Y cuánto tiene el niño? 4 años. Las redes sociales también pueden ocasionar algún nivel de adicción, y vemos cómo hay en los niños de 13 a 17 años un nivel de adicción del 53%, del 31.8% medio y alto para el 2.6%. Y aquí viene algo en lo que nosotros creemos que hay algún sesguito, ¿eh? Vemos cómo la utilización de videojuegos en los niños de 3 a 7 años es del 36.5% y aumenta en los niños de 8 a 12 años al 47%. Pero vemos horas nada despreciables aquí de horas de videojuego, pero si nosotros correlacionamos esto con el número de horas en internet, alguien miente, ¿verdad? Y nosotros no somos. El nivel de adicción a las redes sociales también es una cuestión que tenemos que analizar. Afortunadamente para la mayoría es bajo, pero ven ustedes que más de un 16% tienen riesgo medio a alto. Y aquí viene el consumo de alcohol. Vemos que en los jóvenes de 13 a 17 años se consume alcohol alguna vez al día en el 9.8%, en el último año en el 5.7% y en el último mes en el 1.9% de los casos. Esto para los adultos nos llamó la atención, aumenta en frecuencia en los adultos mayores. Y esto agrava más, todos lo sabemos, la posibilidad que un anciano se caiga, que tenga problemas hepáticos, metabólicos, etc. El consumo de alcohol y la prevalencia del consumo de alcohol la vemos en aumento, en riesgo bajo y para los adultos de más de 60 años. Pero vemos riesgo moderado a alto, nada despreciable en ambos grupos. Y esto es de tomarlo en cuenta para las campañas de prevención. En cuanto a consumo de tabaco, encontramos algunas cifras diferentes a la encuesta de tabaco, porque la encuesta de tabaco informa diferentes grupos que nosotros estamos informando y además hace informes globales. Vemos aquí cómo mensualmente los adolescentes consumen 6.3, pero nos estamos refiriendo a este grupo etario, no a todos.
y una sola vez en el 65.6%, algunas veces en el 15.6% de los casos. Vemos también con sorpresa cómo aumenta alguna vez en la vida el consumo de tabaco en los adultos de más de 60 años y cómo persiste en los últimos 3 meses también de forma importante. El nivel de dependencia de consumo. Aquí también vemos para los adultos un nivel de dependencia moderado a alto, nada despreciable, que aumenta en los mayores de 60 años. Esto todos sabemos que va para deterioro cognitivo muy importante, ¿verdad? Y que además el riesgo cardiovascular se incrementa mucho. La prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas también lo vimos, y vimos cómo en los adultos esto de alguna vez en la vida aumenta en los mayores de 60 años y persiste en los últimos 3 meses en ambos grupos de forma importante. ¿De quién los adolescentes acuden o tienen confianza para resolver un problema o una emergencia? A los padres, afortunadamente, en el 90.6% de los casos, pero vemos a los hermanos, que siempre es la familia, y a los amigos. Me llama la atención que la pareja y el novio no existen en esta muestra. Puntos claves, así como los de otro rollo, pero desde el punto de vista científico, ¿verdad? ¿Qué mensajes nos gustaría a nosotros que se lleven ustedes para servirle a la población salvadoreña de mejor forma? Primero, que los hallazgos relativos a las dificultades funcionales en los niños son muy similares a los de nuestra encuesta nacional de salud, que fue concluida el 2021 y presentada a todos ustedes. Que un 5% de la población de adultos entre 18 y 59 años y un 20% de los adultos mayores de 60 años presentan algún tipo de discapacidad funcional. Queremos que el mensaje de la sabiduría de algunos pueblos como el japonés, moverse, tener un propósito de vida, comer sano, sean la conducta diaria de la población, y tenemos que educar a la gente en esto para que le vendamos la idea y nos la compren, que tener 60 años no es el fin del mundo. Que el 30% de los niños y los adolescentes tienen problemas emocionales y de conducta en nuestro país. Y que el 43.3% de los niños y adolescentes tienen un probable estrés postraumático y tienen angustia moderada. Esto justifica completamente la extracción de la violencia de donde sea necesario extraerla. Hay que hacerlo. Y este no es un mensaje político, es evidencia científica. El 10.3% de los adultos tienen síntomas significativos de estrés postraumático. La prevalencia de cualquier tipo de trastorno de ansiedad en adolescentes fue del 51%. La mitad de nuestros adolescentes encuestados. En la población adolescente, el trastorno de ansiedad por separación, el trastorno del pánico y la ansiedad generalizada fueron los principales trastornos encontrados. Y miren ustedes, 36% de la población adolescente tiene trastorno de ansiedad generalizada. ¿Cómo vamos a tratar a estos niños con el rigor que nos enseñaron a nosotros? Tenemos que ser compasivos, inteligentes para tratarlos. En relación a los trastornos de ansiedad por separación, solo el 1.8% de la población adolescente fue normal. El resto, no. Estaba en el límite o tenía un problema grave. Y aquí vienen cifras todavía más interesantes. 9 de cada 10 adolescentes tienen algún grado de trastorno del pánico. Yo no sé si alguien aquí ha visto un paciente con trastorno del pánico. Yo sí, porque tengo una vecina que me obliga a verlos, al menos a la par, ¿verdad? Es tremendo lo que le pasa a la gente con trastorno del pánico. Es grave, es delicado. 3 de cada 10 adolescentes presentan algún grado de fobia o ansiedad social. 36% de los adolescentes presentan algún grado de trastorno obsesivo compulsivo y 19.3% de los adultos y 18% de los mayores de 60 presentan trastorno de ansiedad.
4 de cada 10 adolescentes tienen síntomas de depresión mayor. Ahora entendemos por qué los niños tienen intentos suicidas o terminan mal. Los niños y los adolescentes, alrededor del 13.2%, han sido víctimas de bullying en el ámbito escolar. Y yo estoy segura que si hacemos un estudio secundario de nuestra base, va a surgir una idea de un estudio de bullying en el ámbito escolar que nos va a arrojar mayores resultados para poder redireccionar no solo política pública en salud, sino en educación. 55% de los niños de 3 a 7 años utilizan más de 7 horas las redes sociales. Por Dios santo, eso es terrible. 40% de los adolescentes entre 13 a 17 años tienen un nivel medio o alto de adicción a las redes sociales. 16.3% de los adolescentes presentan nivel moderado a alto de adicción a videojuegos. 30% de los adultos mayores de 18 años se encuentran en riesgo moderado a alto de abuso y consumo de alcohol. 57% de los adultos menores de 60 y 82% de los mayores de 60 tienen dependencia moderada o alta al tabaco. Y somos una sociedad que no fuma tanto. Solo vamos a Argentina y vamos a cambiar de opinión. No necesitamos ir a Europa, que allá es peor todavía. 2.3% de la población de 18 a 59 años y 0.9% de los adultos mayores tienen riesgo moderado a alto de ideación suicida. Estos son los mensajes que traíamos, no sin antes decir que cada día más tengo la firme convicción que servirle a mi país es un gusto y un agrado en este momento tan histórico para el país, que es un punto de inflexión muy grande de crecimiento y desarrollo. Quiero terminar diciendo una frase que dijo el gran Stephen Hawking: el peor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. Gracias.